Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a comenzar con la unidad 4 y también vamos a ver la unidad 5 del programa del curso de asistente dental. Bueno, en la unidad anterior vimos bioseguridad, todas las normas que teníamos que tener en cuenta dentro de la odontología para poder evitar sufrir accidentes dentro del consultorio y también el contagio o la transmisión de enfermedades. Es importante, yo siempre les digo que es importante tener la información, saber y aprender sobre las situaciones a las que estamos expuestos para de esa manera poder evitar y prevenir cualquier tipo de problema posterior, ¿sí? Siempre que uno sabe a lo que se enfrenta es mucho más fácil poder evitarlo o luego solucionarlo, ¿verdad? Bueno, si vamos a la base de todo esto, es importante que entiendan que es una infección, ¿sí? La infección es una enfermedad que se produce por un microorganismo. ¿Qué sucede? Este microorganismo penetra, invade, crece y se reproduce dentro de la persona, dentro del organismo de la persona y provoca la enfermedad, ¿sí? Estas infecciones se pueden transmitir de manera directa o indirecta. De manera directa es cuando hay un contacto directo entre las dos personas, o sea que vendría a ser del odontólogo al paciente o del paciente al asistente o del asistente al odontólogo de manera directa, ¿sí? Puede ser por un contacto directo o a través de una proyección directa, se dice que es, por ejemplo, cuando hay los aerosoles de la turbina, alguna tos o salpicadura de saliva de una persona hacia otra de manera directa, ¿sí? O bien, esta transmisión de enfermedades, de las infecciones se puede dar de manera indirecta y esto se llama infección cruzada, que es el contagio de una enfermedad de una persona a otra cuando estas personas nunca se han visto, nunca se han cruzado. Eso es de manera cruzada. ¿Por qué? Porque se da, por ejemplo, cuando un paciente se contagia una enfermedad de otro paciente y esas dos personas nunca han estado juntas al mismo tiempo, pero sí en el mismo lugar, o bien se han usado instrumentales de las dos personas, el instrumental de una persona en otra persona, ¿sí? Entonces de esa manera se cruza la infección y se produce el contagio. Dentro de las enfermedades conocidas que se pueden transmitir, que hay mayor riesgo de contagiarse dentro del consultorio odontológico en el momento del trabajo o de ser atendido, tenemos la tuberculosis, la hepatitis B, el HIV, enfermedades bacterianas o virósicas, infecciones oculares y las infecciones respiratorias como bronquitis o resfriados. Y, por supuesto, el virus al que nos enfrentamos hoy en día, que produce el COVID-19, ¿sí? Bueno, dentro de las normas que tenemos para poder controlar lo mayor posible, ¿sí? Nunca se va a poder hacer al 100%, pero para intentar mantener el control de la transmisión de estas enfermedades vamos a tener, por un lado, la importancia de poder realizar una correcta y una completa historia clínica del paciente. ¿Qué significa? Que no hay que, no importa, no se pierde el tiempo realizando la ficha del paciente, se toma todo el tiempo que sea necesario para poder recaudar y hacerle todas las preguntas necesarias y eso tenerlo guardado, escrito y guardado en el consultorio para identificar a cada paciente que se atiende. Por otro lado, vamos a tener lo que ya hablamos anteriormente, que se refiere a la protección del profesional, a la protección del asistente, que ya hablamos de las barreras, ¿sí? El buen manejo del instrumental, que es no descartable, la desinfección, el manejo de todo lo que es descartable y desechable dentro del consultorio, hacerlo de manera correcta, de manejar bien todo el instrumental o todo el material que es cortopunzante, eliminarlo como corresponde y una correcta higiene del consultorio. Bien, bueno, por otro lado, dentro de la bioseguridad vamos a tener también una manera de prevenir o de evitar el contagio, el desarrollo de una enfermedad de manera química, ¿sí? Por un lado teníamos las barreras físicas que nos ayudaban, ¿verdad? Ya habíamos hablado de eso. Y por otro lado tenemos las barreras químicas.
Las barreras químicas corresponden a las vacunas, ¿sí? Es una manera de prevenir el desarrollo de una enfermedad. Pudo haber tenido esa persona un contacto directo, un contacto indirecto y demás con alguien que está enfermo, pero se evita el desarrollo de la enfermedad cuando ya tenemos puesta una vacuna, ¿sí? Para que entiendan un poco a qué se refiere y lo importante de vacunarnos, les voy a explicar de manera superficial de qué se tratan las vacunas y por qué es importante y qué tipos de vacunas tenemos. La vacunación va a ser el proceso a través del cual se introduce, ¿sí?, en el organismo dos tipos de sustancias. Pueden ser una vacuna propiamente dicha o un suero, que lo que va a hacer es empezar y estimular en el cuerpo la producción de los anticuerpos, ¿sí?, que son moléculas que reconocen un microorganismo y lo detienen, ¿sí?, como para que más o menos entiendan a qué se refiere con anticuerpos o con inmunidad, que son palabras que muchas veces escuchamos, pero quizás es un poco complicado darle forma a esas palabras. Hagan de cuenta que el anticuerpo es una molécula que tiene una forma específica y reconoce a un microorganismo en particular. Entonces, cuando ese microorganismo entra en el cuerpo, una bacteria, un virus, ese anticuerpo, esa molécula, lo reconoce y de esa manera lo inhibe y no le permite que se siga reproduciendo y que siga creciendo dentro del organismo y por lo tanto no se desarrolla la enfermedad. Ese anticuerpo se va a desarrollar, se va a formar en el organismo una vez que ese microorganismo haya entrado. Entonces, si nosotros nunca nos enfermamos, nunca tuvimos ese microorganismo, esa bacteria, ese virus dentro del cuerpo, al anticuerpo nunca se va a desarrollar. Entonces, ¿qué hace la vacuna? Por un lado, intenta que ese anticuerpo se forme sin que nosotros pasemos por esa enfermedad, ¿sí? Tiene dos formas de hacerlo. Por un lado, con las vacunas que se llaman así propiamente dicha, donde se hace un preparado y se coloca a ese microorganismo y donde le sacan la capacidad de provocar la enfermedad, ¿sí?, la toxicidad, y dejan solamente el cuerpo, la estructura del microorganismo, para que cuando entre en el cuerpo, en nuestro cuerpo, se desarrolle el anticuerpo, pero no haya enfermedad, ¿sí? Por eso a veces puede haber un poquito de fiebre y demás, pero a ese microorganismo lo preparan para que no desarrolle, no genera la enfermedad, ¿sí? Pero sí el anticuerpo. Bien, y por otro lado tenemos los sueros. ¿Qué hace el suero? El suero directamente ya tiene el anticuerpo, entonces se inocula y se introduce el anticuerpo ya dentro del organismo. ¿Qué hacen? Buscan un animal, lo enferman, ¿sí?, le introducen el microorganismo en cuestión y luego le extraen los anticuerpos. También lo hacen con personas que ya hayan pasado por esa enfermedad. Extraen ese suero y ese suero se le inyecta a la persona que no ha tenido esa enfermedad para que empiece a desarrollar el anticuerpo y pueda estar protegida en el momento de que tenga contacto con ese microorganismo. O bien, si ya tiene contacto con ese microorganismo, se lo pone para poder detener el avance de la enfermedad, ¿sí? Entonces, la vacunación que va a hacer va a generar una respuesta inmunitaria en el organismo de las personas, ¿sí? Esta respuesta inmunitaria corresponde al desarrollo de los anticuerpos, ¿bien? Por un lado con vacunas, por otro lado con sueros. Estas vacunas pueden ser bacterianas, pueden ser víricas, según el microorganismo que se quiera prevenir o combatir, ¿sí? También tenemos vacunas que son monovalentes, o sea que son únicas para un tipo de enfermedad, o vacunas que son combinadas y que ya se las utiliza, por ejemplo, como la triple bacteriana o la triple viral, que se las coloca ya para abarcar la prevención de varios tipos de enfermedades. Bien, esto va a ser importante
dentro de nuestro trabajo en el consultorio, porque si nosotros ya nos colocamos vacunas como por ejemplo la vacuna para la hepatitis, nos va a ayudar a que en el momento de que surja algún accidente o algún contacto con una persona que tiene esta enfermedad, podamos, nuestro cuerpo pueda combatirla y no desarrollarla. ¿Bien? Lo mismo también con las vacunas que se ponen una vez al año para la gripe y demás. Cada lugar en el mundo, cada país tiene su esquema de vacuna, desde los niños hasta los adultos, que se deben colocar. Algunas son una vez, solamente se la coloca una vez, otras se la colocan todos los años, y eso va a depender del tipo de vacuna y de la respuesta que genera. ¿Bien? Pero, bueno, esa es otra arma que nosotros tenemos para poder, dentro de la bioseguridad, para poder evitar el contagio de las enfermedades y nosotros sufrir algún tipo de accidente dentro del consultorio. Dentro de la unidad 4 vamos a hacer un punto aparte, ¿sí? Vamos a cerrar esta etapa de la bioseguridad y vamos a seguir con otros conceptos más que va a ser importante para el desarrollo de su trabajo como asistentes dentales. Por un lado, vamos a ver las distintas especialidades que tenemos dentro de la odontología, ¿sí? Yo los voy a nombrar cuáles son las especialidades y básicamente a qué se dedica el odontólogo dentro de esa especialidad. ¿Esto por qué va a ser importante? Primero, para que ustedes sepan reconocer las diferentes ramas que hay dentro de la odontología y a partir de eso también luego poder aprender y reconocer el instrumental y el material que se utiliza de manera específica dentro de cada especialidad y dentro de cada tratamiento que va a realizar el odontólogo. Dentro de las especialidades en odontología, entonces, tenemos, primero por un lado, la endodoncia, ¿sí? La endodoncia es la parte de la odontología que se encarga del estudio, del diagnóstico, de la prevención, del tratamiento de enfermedades que corresponden al tejido pulpar, ¿sí? Al nervio del elemento dentario. La endodoncia es la especialidad donde se hacen los famosos tratamientos de conducto, ¿sí? Cuando la caries llega al nervio, la enferma, la infecta y produce luego su posterior necrosis, ese elemento dentario, para salvarse de una extracción, necesita recibir un tratamiento especial dentro de sus conductos radiculares y en su tejido pulpar. Y a eso se dedica la endodoncia dentro de la odontología. La ortodoncia es otra especialidad en la odontología y es la ciencia que se encarga del estudio de la morfología facial y bucal en sus diferentes etapas de crecimiento y de desarrollo, ¿sí? En esta especialidad, el odontólogo se encarga del estudio, del diagnóstico, de la prevención y de la corrección en las malformaciones faciales y bucales, en guiar el crecimiento, en guiar el desarrollo de los maxilares, de la mandíbula, las posiciones de los elementos dentarios, mejorando la estética, mejorando principalmente la función de todo el sistema bucal, ¿sí? Es lo que básicamente conocemos como el odontólogo que coloca los brackets, los aparatos dentales, los aparatos removibles en los niños, etc. La periodoncia es otra especialidad, es la ciencia que se encarga del estudio de todos los tejidos que rodean al elemento dentario, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de sus enfermedades, enfermedades conocidas que ya vimos anteriormente como la gingivitis, la más leve, las enfermedades periodontales, todo lo que corresponde a cirugías de reposición para pérdida de tejido gingival, del tejido óseo alrededor de los dientes, etc. Es decir, a todo al cuidado y al tratamiento de todos los tejidos que rodean al elemento dentario.
La odontopediatría es otra rama de la odontología donde el odontólogo se dedica especialmente al diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las enfermedades bucales en los niños, ¿sí? Es el odontólogo que hace tratamientos específicos y que se dedica particularmente a los niños, a la infancia. Tenemos también la prostodoncia, que es la rama de la odontología que se encarga del reemplazo de los elementos dentarios perdidos, ¿sí? De una manera artificial. Básicamente es el trabajo del odontólogo de devolver la forma, la función, la estética en lo posible a través de algún de formas artificiales a los elementos dentarios perdidos, que son básicamente los diferentes tipos de prótesis que existen, prótesis fijas o prótesis removibles. Tenemos también la odontología preventiva. En este caso son todos los conocimientos, las técnicas que existen para la prevención del desarrollo de las enfermedades bucales. Dentro de la odontología preventiva es muy importante porque ahí aprendemos todas las prácticas y todas las formas que tiene el odontólogo de poder motivar al paciente y de poder prevenir la aparición de las caries y de los problemas que generan las enfermedades dentro de la cavidad bucal. Más que nada las técnicas de higiene, cómo se forman las caries, cómo se desarrollan las caries y cómo podemos prevenirlas, etcétera. Tenemos también la odontología restauradora, conocida también como la operatoria dental, donde se le devuelve al elemento dentario en sí la morfología que ha perdido para que pueda restablecer su estética y su función. Es básicamente los arreglos que se hacen en los elementos dentarios, arreglos básicos, arreglos grandes que se devuelven gran parte del elemento dentario perdido a través de incrustaciones. Por otro lado tenemos la cirugía maxilofacial. En esta rama el odontólogo se encarga de todas las intervenciones quirúrgicas que se realizan en los pacientes, ya sea para corregir algunas malformaciones, para poder tratar algunas enfermedades, en caso de algunos accidentes, todo lo que signifique ya un proceso quirúrgico, una cirugía dentro de la cavidad bucal. Y por último vamos a tener la radiología dental, que es la ciencia que va a estudiar todo lo que tenga que ver con los rayos Röntgen dentro de la odontología, con las radiaciones, con los rayos X, ¿sí? En esta ciencia se va a estudiar todo lo que es el diagnóstico a través de las radiografías, ¿sí? Las diferentes radiografías que hay, los diferentes procedimientos para tomar estas radiografías y los equipos que existen. Bueno, por otro lado y por último, dentro de la unidad 4, lo que vamos a ver corresponde a las emergencias dentro del consultorio odontológico, ¿sí?
En este caso vamos a ver el protocolo que tenemos que seguir ante el desarrollo de algunas de estas emergencias, que son cosas que generalmente ocurren en el consultorio y que estaría bueno que ustedes sepan cómo tienen que reaccionar para no pasar un mal momento en el caso de que esto pase y no saber qué hacer, ¿sí? Dentro de las emergencias, dentro del consultorio odontológico, nos va a ayudar a saber qué es lo que tenemos que hacer ante un problema, ya sea en el paciente como también con el odontólogo o con algún otro asistente colega, y son cosas que pasan muy comúnmente dentro del consultorio. Bueno, algunas de las emergencias que se producen dentro del consultorio, dentro de las más comunes que pueden ocurrir, tenemos por un lado la pérdida o la alteración de la conciencia, ¿sí? Lo que se llama síncope y lipotimia, ahora les voy a explicar bien, o lo más conocido como cuando la persona se desvanece o se desmaya. Tenemos también la obstrucción de las vías respiratorias con la dificultad para respirar. Tenemos las arritmias cardíacas, que puede ser bradicardia o taquicardia, cuando aumenta o disminuye el ritmo cardíaco. Tenemos alguna crisis hipertensiva, las reacciones alérgicas que también que producen el shock anafiláctico y las hemorragias. Bueno, en el caso de la odontología tenemos que tener en cuenta que todos los trabajos se realizan dentro de la cavidad bucal, ¿sí? Y la cavidad bucal está continuada directamente con la garganta y forma parte de la vía respiratoria para el ingreso o la salida de oxígeno, ¿sí? Junto con las fosas nasales, por supuesto. Vendría a ser como la parte secundaria que se utiliza para respirar y que muchas veces en estas situaciones como de tensión o de nerviosismo, el paciente la utiliza más todavía para su respiración, ¿sí? Además, hay que tener en cuenta también lo más importante de todo, y es que a nadie le gusta ir al odontólogo o a casi nadie, que es algo que genera mucho estrés y mucha tensión en los pacientes y hasta puede llegar a ser una situación traumática para algunas personas que les genera mucho miedo, ¿sí? Eso es conocido. Por lo tanto, todas estas emergencias que pueden ocurrir también se producen por esto mismo, ¿sí? Porque al generarse esto, un ambiente tenso, genera más probabilidad de que algunas de estas cosas pasen porque el paciente está nervioso o pone nervioso al odontólogo o al asistente y demás. Por eso es muy importante que sepamos cómo reaccionar ante estas situaciones. Es muy común que pase que el paciente sufra un desmayo o sufra una descomposición, una descompensación en realidad, en el momento que se lo está atendiendo, ¿sí? Esto puede llevar incluso a que se produzcan el resto de las emergencias, como que algún instrumento pequeño se caiga en la boca del paciente y el paciente lo aspire y se vaya para la garganta, que genere mucha ansiedad y eso provoca una taquicardia o eso lleva a una bradicardia, a problemas de presión, y también vamos a tener el caso de alguna reacción alérgica y de alguna hemorragia en el caso de que se hagan cirugías. Bueno, dentro del protocolo básico de reacción va a ser muy importante seguir este protocolo para poder controlar esta situación de emergencia. El protocolo básico vendría a ser lo que hay que hacer en todos estos casos. Nosotros ya empezar a concientizarnos de que cuando pase cualquier tipo de esta situación, reaccionar siempre de la misma manera para que el estrés o el momento de nerviosismo, de tensión, al ver que sucede esto, no afecte nuestra manera de actuar y se lo pueda solucionar de la manera más rápida y de la mejor manera, con tranquilidad, y llevar tranquilidad al paciente o a la persona que está sufriendo la emergencia, ¿sí? Lo principal va a ser la posición del paciente. El paciente, lo ideal sería que el paciente se lo lleve a una posición correcta para poder solucionar esa emergencia. La posición del paciente va a depender
de la emergencia que está sufriendo y lo vamos a ir viendo una por una. Pero lo primero que tenemos que pensar es en cómo posicionar al paciente para que deje de estar en esa situación de emergencia, ¿sí? Por otro lado, controlar siempre las vías respiratorias, que tenga libertad para respirar, que no tenga cosas cerca que obstruyan o que molesten al paciente, tanto como ropa, como los baberos, como algún instrumento que esté usando el odontólogo para la atención y el tratamiento, que esté interrumpiendo en la respiración. Por más que la emergencia no sea la de la dificultad respiratoria, sino otro tipo, como por ejemplo al desmayarse, siempre controlar las vías respiratorias que estén despejadas, ¿sí? Entonces, fijarnos en la posición del paciente, controlar y liberar las vías respiratorias, controlar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión sanguínea. Ahora les voy a poner cuáles son los valores que tendría que tener la persona de manera normal, ya sea de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria y de la presión sanguínea, para poder, a partir de estos valores, llevarnos a el estado del paciente en ese momento y de ahí ver si es necesario, si el paciente se encuentra en un estado normal y solamente está sufriendo una descomposición o un problema en el momento de la atención, o si el paciente está muy descompensado y rápidamente hay que llamar a emergencia mientras se trata de controlar de manera local el problema que está teniendo. Tenemos entonces primero la lipotimia y el síncope, ¿sí? La lipotimia va a ser ese malestar pasajero que puede sufrir una persona, donde empieza a sentir como esa sensación angustiante y un inminente desmayo, pero que queda en eso. Es como cuando se está desvaneciendo la persona, pero no llega a desmayarse, no hay pérdida de la conciencia, ¿sí? De todas formas, en el momento de la atención del paciente, cuando esta persona sufre a veces de mucho estrés o una situación muy angustiante en el momento de la atención, ya si está sufriendo una lipotimia, hay que realizar el protocolo para no sufrir un accidente posterior, ¿sí? O sea, hay que parar con el tratamiento y esperar que la persona vuelva a estar en un estado ya normal y se sienta bien para poder continuar, ¿sí? En algunos casos esta lipotimia puede avanzar como al síncope, que es cuando ya se pierde la conciencia, que puede ser una pérdida de conciencia momentánea, repentina o un poco más prolongada, pero que la persona rápidamente recupera su conciencia, ¿sí? Es lo que conocemos mucho como el desmayo y que son muy comunes dentro del consultorio. Puede pasar, por supuesto, que al paciente, como también puede pasar a un compañero de trabajo, al odontólogo o al mismo asistente, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Va a ser muy importante, primero, como dijimos en el protocolo, la posición del paciente. La posición que necesita el paciente en este caso es una posición supina, donde los pies tienen que estar más altos que el nivel de la cabeza. Muchos de los sillones odontológicos tienen incluso un botón, una función que es específica para llevar al sillón odontológico a esta posición supina, a esta posición que se llama también Trendelenburg. Ahora les voy a mostrar unas imágenes donde el paciente está sufriendo ya sea la lipotimia, el síncope, una descomposición, una descompensación. Se toca ese botón o se empieza a llevar al sillón a esta posición. ¿Para qué? Para que la sangre se empiece a ir, digamos, para la cabeza, porque muchas veces este síncope es por
que hay una desoxigenación del cerebro, hay como una pérdida de irrigación, ya sea por algo ya orgánico, ¿sí? Y al poner en esta posición el cuerpo, la sangre empieza a irse hacia la cabeza, empieza a irrigarse mejor y el paciente recupera rápido su estado, ¿sí? Por supuesto que mientras que se lleva al paciente a esta posición, se interrumpe el tratamiento que se está realizando, se saca todo lo que tenga el paciente encima, dentro de la boca, cerca de su boca, cerca de la parte del pecho. Se controla las vías aéreas llevando la cabeza del paciente hacia atrás para que pueda tener libertad de respiración, como dijimos. Y mientras este paciente se recupera, la persona mientras se recupera, se controla lo que dijimos, la presión cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria, ¿bien? Para ver si la persona rápidamente va a volver a la normalidad y si no lo hace, para empezar a llamar a la emergencia. Otra emergencia que puede ocurrir dentro del consultorio, dentro de la atención odontológica, va a ser la obstrucción de las vías aéreas por un cuerpo extraño. Esta obstrucción puede ocurrir por lo que les dije anteriormente. Trabajamos con muchas cosas pequeñas y dentro de la boca que pueden caerse o el paciente las puede aspirar y se van hacia la garganta y obstruyen la garganta impidiendo a la persona respirar. Y esto genera lo que se conoce como asfixia, que se da cuando la persona no puede respirar por la obstrucción de su garganta, ¿sí? Algunos de los signos más comunes de la asfixia van a ser la piel morada, la dificultad para respirar, la incapacidad para poder hablar, la pérdida del conocimiento si es que esa obstrucción no se la soluciona, la respiración ruidosa, los sonidos cuando se quiere hablar y la tos débil. Bueno, en el caso de que esto ocurra, lo que tenemos que hacer es, por un lado, si la persona está tosiendo y puede hablar, no hay que desarrollar ninguna maniobra de emergencia, porque muchas veces con esa tos directamente ya puede expulsar el cuerpo extraño. Ahora, si la persona no puede hablar y tiene mucha incapacidad para respirar, hay que hacer la maniobra de Heimlich, se llama. Hay que posicionarse atrás de la persona, abrazar con ambos brazos a través de la cintura, se coloca las manos de una forma especial para poder hacer fuerza y que ese cuerpo extraño sea expulsado. Esta maniobra se la realiza de esta manera. Ahora les voy a mostrar unas imágenes para que lo vean bien.